administrativo y ahora mismo pues, estoy en el Consejo de Dirección del IPH en el cargo de secretaria. Y no he podido estar en la primera parte de las jornadas pues porque tenía otras cuestiones académicas y entonces ha sido imposible, pero ahora ya me incorporo y voy a estar con vosotros, ahora ya sí, el resto de la jornada. Y el primero que va a intervenir va a ser Jorge Angás, que es investigador ARAID. Lo que vamos a hacer, si os parece, es hacer presentaciones muy breves. Voy a presentar muy brevemente a los ponentes para así dejarles de verdad su tiempo de exposición, que es lo que queremos todos, es oír, aprender, escuchar. Así que, si os parece, lo haremos así. Y él, bueno, un extracto muy breve del currículum para poder explicar es que él se dedica a distintos temas. Ahora mismo trabaja en el Departamento de Ciencias de la Antigüedad de aquí, de la Universidad de Zaragoza. Está trabajando en la aplicación de Ingeniería Geomática y Ciencias Geoespaciales al patrimonio cultural. Ha hecho muchas actividades de transferencia, ha participado en proyectos como IP, como miembro de proyectos tanto nacionales como europeos o internacionales, y hoy, esta mañana, nos va a hablar de los gemelos digitales para la conservación del patrimonio cultural, con lo cual tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Gracias al IPH también por la invitación y, bueno, como bien ha dicho Carmen, voy a trazar las líneas de investigación principales, me voy a centrar en el proyecto, un proyecto de gestión y monitorización de gemelos digitales, y me va a servir un poco de preámbulo para trazar todas esas líneas generales de investigación que no solamente yo, el resto de compañeros del departamento que comentaré, llevamos pues más de 20 años trabajando en gemelos digitales. El esquema que voy a seguir es las líneas de investigación, los proyectos internacionales que hemos desarrollado. Proyectos nacionales, me centraré en el esquema del proyecto DIGER, y luego la transferencia, todas las actividades de transferencia que hemos desarrollado, principalmente en el último año y medio, tanto científica como docente como en la sociedad. Bueno, este es el esquema, digamos, de esas líneas de investigación que llevamos más de 20 años, que hemos bautizado junto con el doctor Manuel Bea, recientemente la quíntuple A, que hemos denominado esas tecnologías geoespaciales aplicadas al patrimonio, que se pueden sintetizar en esa adquisición o ese registro, ese análisis hacia la investigación, esa accesibilidad o transferencia tan demandada actualmente por la Agencia Estatal de Investigación, y ese almacenamiento y protección con diferentes normativas ISO, estándares, etcétera, de la información, y sobre todo, muy importante, cuando acaban los proyectos, y el que tenemos ahora de la Agencia Estatal de Investigación, esa actualización de los proyectos. Como he dicho, tecnologías geoespaciales aplicadas al patrimonio cultural. ¿Cuál es el estado de la técnica? Yo siempre cito a Gartner, que es un consultor neoyorquino, que habla de los gemelos digitales, y él sitúa estos gemelos en esa rampa de la consolidación y en esa meseta de la productividad, en esa disrupción, y estamos en un periodo dulce. Ya hemos dejado esos 20 años de modelos, simplemente modelos 3D dando vueltas, y ya intentamos, que es de lo que se centra estos proyectos, de sacar información, esas bases de datos, sobre todo relacionales, de estos gemelos digitales. Esto de donde viene el patrimonio nos ha servido muy bien todo este tipo de técnicas, pero realmente nos viene de la industria, que hemos estado trabajando también años, la industria, esos gemelos digitales, y de la industria, sobre todo, tanto civil como la industria del videojuego. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es... Vale, no funciona. Muy bien. ¿Qué aportan los gemelos digitales al patrimonio? Pues tenemos que entenderlo como una interacción entre el mundo real y el mundo simulado. Tenemos que ver de qué manera podemos trazar esa interpretación, esa monitorización gráfica y estructural, y sobre todo esos análisis predictivos que nos permiten poder visualizar y tomar, y muy importante en el patrimonio, decisiones. A partir de aquí, pues es muy importante, están trabajando tanto en los planes nacionales de arqueología, etcétera, esas plataformas web o esas especificaciones estándares para poder trazar esas estrategias de cara a la normativa de esos gemelos digitales. Bueno, aquí veían una foto, este es el Barranco Gómez, no ha funcionado el vídeo, hemos estado probando, ahora no se me ha funcionado, es realmente extraño, de la digitalización que hay que entender en el arte rupestre, no solamente del contexto del abrigo, sino que hay que entenderlo dentro del contexto de la zona donde se sitúan. En arquitectura, gemelos digitales, pues tenemos muchos y variados. Pongo varios ejemplos de digitalizaciones que hemos realizado en los últimos años, la aljafería, el pilar. ¿Y qué nos permite? Nos permiten, pues tenemos el modelo digital, podemos trazar cualquier tipo de sección, información, y sobre todo, y muy importante, nos sirve como plataforma para poder establecer ese punto cero y poder establecer diferentes
cambios y diferentes lecturas sobre cambios o patologías estructurales que pueda haber en estos modelos. Bueno, este era San Juan de la Peña, diferentes modelos. De lo que se trata es que podemos realizar cualquier tipo de modelización o digitalización de estos modelos. Y en arqueología hemos dejado atrás la arquitectura y ahora vemos en la arqueología de qué nos sirve. Nos sirve trazar tres estrategias que son fundamentales, que son estrategias multiescala, multitemporales y multirango. Multirango me refiero a plataformas satelitales, diferentes drones extensivos o diferentes a otro tipo de drones multirotores para no solamente, y esto es una foto al lado de Santa Cilia, de Jaca, no solamente en el espectro visible, sino diferentes espectros multiespectrales, con cámaras tanto multiespectrales como termográficas, y en base a ello lo que trazamos son índices. De hecho, hay un alumno de doctorado, Cristian Iranzo, que está realizando el doctorado sobre estos aspectos, diferentes índices, y tenemos que tener en cuenta esas características particulares del Valle Medio del Ebro, esa senescencia de los cultivos, para ver cuáles son los índices que mejor se adaptan a los cultivos para poder establecer esos análisis de estructuras soterrados. Aquí vemos, esto es uno de los campos de Artieda, yacimiento que llevamos 3 años excavando. Esta es una imagen previa del año 2019 y cómo aplicando estas imágenes o índices en DBIs, lo que podemos trazar es una lectura, lo que algunos autores han denominado una arqueología a la carta, porque sabemos plenamente lo que podemos encontrar y en base a ello decidimos dónde y de qué manera se excava y qué recursos empleamos en ellos. Brevemente, sigo en el segundo punto, proyectos internacionales en estas líneas de investigación que trabajamos. El punto 1, trabajamos en Saint-Lary, con el Ministerio de Cultura francés, un proyecto de arte rupestre, con la DRAC de Occitania. El punto 2 es un proyecto de la doctora Paula Uribe, es un proyecto nacional en el límite entre Uzbekistán y Afganistán, una ciudad que fundó Alejandro Magno en Termez, arqueología de los centros de producción y cerámica y de consumo en Asia Central, proyecto del Ministerio de Ciencia e Innovación de la Agencia Estatal. Y aquí no solamente trazamos esos análisis de campo, trabajo de campo, sino lo que hemos realizado es esa comprobación verdad-terreno a través de imágenes desclasificadas del programa satelital espía americano del USGS, y en base a ello hemos utilizado estas imágenes que han sido muy útiles porque esto fue una zona de invasión soviética en Afganistán a finales de los 80, de los 70 del siglo pasado, con lo que nos sirve también para trazar esa lectura de esa ciudad que fundó Alejandro Magno. Y el tercer proyecto, nos tenemos que ir a Emiratos Árabes, llevamos algún año trabajando en un proyecto de arte rupestre para hacer ese análisis espacial e interpretación del arte rupestre en el Emiratos Árabes son 7 emiratos, y trabajamos concretamente con el Sharjah Archaeology Authority en el Emirato de Sharjah para hacer ese análisis e interpretación, gracias a un convenio que firmamos el año pasado en la Universidad de Zaragoza con la Fundación Americana Global Digital Heritage. Y estos son diversas imágenes que estamos realizando, estos son de enero de este año, en la última campaña que realizamos. Y ya rápidamente me voy a centrar en el proyecto de conservación de gemelos digitales, que es el que estamos trabajando, es el proyecto Digital Heritage, DIGGER, gemelos digitales para la conservación del patrimonio cultural, y es una herramienta tanto para la gestión, la monitorización e interpretación de esos datos geoespaciales. Bueno, como curiosidad diré que de 248 proyectos concedidos el año pasado, solamente 2 proyectos fueron de patrimonio cultural, en el plan de recuperación, transformación y resiliencia con los famosos fondos NEXT. El proyecto en sí se centra en esa gestión, monitorización a través de plataformas web, pero de lo que se trata es de sacar bases de datos relacionales que nos sirvan para establecer estrategias futuras. Somos 12 investigadores, soy el IP principal, y la duración del proyecto empezamos en noviembre, nos retrasamos un mes y acabaremos en octubre del 26, que probablemente se extenderá hasta finales del año 26, con la contratación de 3 nuevas personas. Bueno, este es el organigrama, y uno de los aspectos claves que la Agencia Estatal de Investigación valoró positivamente es eso que se suele decir mucho y se hace poco, que fuese un proyecto inter y multidisciplinar. Y aquí todos los investigadores de la universidad estamos un buen número de investigadores del IPH, del Grupo de Investigación P3A, también del Grupo Geofores y del Instituto Universitario de Biocomputación y Física
de sistemas complejos BIFI. Este es el organigrama del proyecto que estamos arrancando con los diferentes permisos. ¿Y en qué se centra? ¿Cuáles son los objetivos principales y secundarios? Pues esa plataforma web multiescala que nos sirva para comparar en diferentes momentos diferentes elementos arquitectónicos y arqueológicos que ahora citaré. Nos sirve también como herramienta de conservación preventiva y, sobre todo, que tenga un acceso público de la información tanto para los científicos como para los gestores del patrimonio, para cualquier parte de la sociedad en general. Se trata de una prueba concepto y elegimos 5 tipologías diferentes de patrimonio aragonés. En este sentido, en el Monasterio Viejo San Juan de la Peña, la Iglesia de la Mantería en Zaragoza, la Cueva de la Fuente del Trucho, con pinturas rupestres paleolíticas, un yacimiento en la Corona de San Salvador, en Sardas, cerca de Samiñánigo, y el yacimiento que llevamos también algún año trabajando, el Forao de la Tuta en Artieda. Entonces, cada uno de ellos tiene una idiosincrasia particular y se han elegido diferentes estrategias de monitorización para extraer esa interpretación de datos en 5 momentos diferentes, en estos 3 años diferentes, para poder comparar y, sobre todo, no me voy a extender en la parte, sobre todo la arquitectónica, esos gemelos digitales, esa sensorización con el famoso IoT, Internet of Things, cómo vamos a desarrollar los sistemas, principalmente por tiempo. Se va a hacer un sistema relacionado aquí con las famosas Smart Cities y, sobre todo, y gracias al BIFI, se hizo un acuerdo para que todo ello que ya hemos empezado, ya una parte ya está accesible. Desarrollamos una plataforma web que estará alojada en el Centro de Supercomputación de Aragón, en el César, alojado con el BIFI, que es uno de los miembros del consorcio del grupo de investigación DIGER. ¿Y qué queremos? Pues queremos que no se acaben esos 3 años y pasemos a otro proyecto, sino que sea la base como repositorio digital de modelos tridimensionales de Aragón. Llevamos más de 20 años documentando, tenemos más de 1000 modelos, y lo que pretendemos de alguna manera es que carguemos toda esta información valiosísima, porque son modelos digitales métricos, y que carguemos toda esta información y que se convierta en una de las mayores bases de datos de modelos tridimensionales de Europa. Evidentemente, todos ellos con los acuerdos de cesión y confidencialidad, será una plataforma que será open access para cualquier parte de la sociedad. Y ya por último, muy rápido, la transferencia evidentemente ha tenido su trasfondo científico con diferentes publicaciones. Estas son del último año y medio, publicaciones realizadas sobre los aspectos que hemos visto con anterioridad. Y hay una parte, un concepto en esta transferencia que es importante. Este tipo de programas que llevamos colaborando con ellos científicamente 3 años, que son los pilares del tiempo de Televisión Española, que se emite, el domingo pasado se emitió el primer capítulo de la 3ª temporada, y ha servido que el gemelo digital recupere este aspecto divulgativo desde un punto de vista histórico y arquitectónico. Otros tipos de elementos relacionados con la transferencia, bueno, aquí 2 ejemplos muy cercanos, ya ha sido casualidad, Valderrobres, de transferencia de restituciones virtuales que ya no existen. El retablo de Valderrobres fue quemado en la Guerra Civil y actualmente hemos realizado un video mapping projection que recupera esa restitución virtual de cómo sería, a través también de las fuentes, de principios del siglo XIX, cómo sería ese retablo a través de esos video mappings. Y bueno, una aplicación, Matarraña Rock Art, que la realizamos junto con el doctor Manuel Bea, hace unos pocos años, que restituye elementos que tristemente pues, fueron arrancados a principios del siglo XX y vendidos al Museo Arqueológico de Cataluña. Otro tipo, hemos visto la restitución de lo que ya no existe. Esta es la restitución virtual mediante aplicaciones de realidad inmersiva de lo que no se puede visitar por problemas de conservación, que es la Cueva de la Fuente del Trucho. Proyecto promovido por el Parque Cultural del Río Vero, que nos permite realizar una visita inmersiva con unas gafas que se encuentran en el Centro de Arte Rupestre de Colungo para poder realizar esa visita virtual y poder hacer diferentes itinerarios nocturnos y diurnos con las gafas de realidad virtual. Y la documentación o la restitución de las réplicas de aquello que hemos visto, lo que ya no tenemos, lo que no se puede visitar por problemas de conservación o lo que no se puede tocar. Y para ello, pues bueno, el departamento adquirió una impresora y diferentes modelos para poder hacer estas restituciones de réplicas físicas que nos sirven para los alumnos, son bastante útiles y bueno, pues para poder ponerlas en cualquier centro de interpretación. Esta es la famosa mano de una escultura de Artieda. Bueno, diferentes inscripciones que estamos documentando relacionadas también con Artieda,
gracias a los escáneres del IPH y del Yuca, que amablemente nos han prestado para hacer este tipo de restituciones. Y luego, pues bueno, lo clásico, museos virtuales, que hay muchas plataformas actualmente que nos permiten, pues, de aquello que no se puede visitar, y en este caso, de aquello que está enterrado por problemas de conservación, poder realizar este tipo de bibliotecas o museos virtuales para hacer este tipo de restituciones. Y aquí vemos, bueno, pues el famoso mosaico de Arteda que excavamos en el año 2021 y por problemas de conservación o un plan director que establezca cuando tengamos excavado todo el edificio termal del yacimiento del Forado de la Tuta, pues hacer ese plan de conservación, pero actualmente se encuentra enterrado. Entonces, este tipo de restituciones o de réplicas físicas pues son muy útiles principalmente para hacer este análisis y que, bueno, que la sociedad lo pueda disfrutar y, sobre todo, pues, bueno, el trasfondo periodístico, de noticias, etcétera, que todo ello redunda y, evidentemente, contribuye a ese tejido económico de un pueblo, de un municipio pequeño como es el de Arteda. Y nada más, muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Como queremos poder escuchar a todos, no vamos a dar tiempo de preguntas, aunque son siempre elementos muy interesantes y además sinérgicos, con lo cual, si os parece, sin solución de continuidad, Luis Alberto Angurel, le voy presentando mientras se aproxima. Él es catedrático del Departamento de Ciencia y Tecnología de Materiales y Fluidos y coordinador de un grupo de investigación que es Láser para Energía y Materiales Avanzados, el LEMA. Y precisamente uno de los ámbitos, ¿no?, de trabajo donde más actúa es ¿no?, la utilización del láser en procesado de materiales. También ha participado en muchos contratos y proyectos de investigación, ha codirigido 12 tesis doctorales, lo cual es un gran número y realmente eso implica una escuela, ¿no?, después de uno mismo, que siempre en la universidad es muy positivo. Ha desempeñado también cargos de gestión, vicerrector del Instituto de Ciencias Materiales de Aragón, director del Servicio de Apoyo a la Investigación y también ha desarrollado muchos años actividades de divulgación. Con lo cual yo ya le cedo la palabra para que nos hable de nuevos protocolos de limpieza con láser en la conservación del patrimonio. Muchas gracias. Muchas gracias. No, ya está. Bueno, muchas gracias y... Ahora sí, ahora sí. ¿Para arriba la palanquita? Ahora. Y quería agradecer también al Instituto de Patrimonio y Humanidades darme la oportunidad de acercarme aquí, porque lo primero que os voy a contar un poquito son las actividades que desde el Grupo LEMA hacemos en conservación del patrimonio. Y resulta curioso que somos un ejemplo de que muchas veces es más fácil colaborar con cualquier grupo del mundo antes que con el que tenemos en el cuarto de al lado. Entonces, bueno, os contaré un poquito las actividades donde estamos ahora involucrados relacionadas con el patrimonio. Os contaré algún ejemplo de aplicación de tratamientos láser para limpieza de vidrieras, algunas técnicas de monitorización in situ que estamos intentando implantar para la aplicación en patrimonio. Y lo que os decía, o sea, ahora, por ejemplo, estamos colaborando estrechamente con investigadores de Historia del Arte de la Universidad de Burgos y junto con ellos con investigadores del Museo de la Evolución. Y hemos llegado incluso a formar una unidad asociada de vidrio y materiales del patrimonio cultural, en donde tenemos una colaboración muy estrecha que, bueno, pues uno de los resultados fue participar en una red Marie Curie de doctorados, en donde, bueno, pues colaborando con universidades de Portugal, Italia, Israel y Francia, bueno, pues se generaron 13 tesis doctorales en cotutela sobre aplicación de técnicas de ciencia de materiales en patrimonio y arqueología. En nuestro caso, desarrollamos 2 tesis doctorales, una con aplicación de tecnologías láser para conservación de vidrieras. Me gustaría aquí fijaros que la persona que realizó la tesis tenía una formación en humanidades. La segunda tesis doctoral fue aplicación de tecnologías láser para la conservación de artefactos arqueológicos. En el fondo eran restos que se habían encontrado alrededor de Atapuerca. Aquí la persona que realizó la tesis doctoral era ingeniera.
si os quiero decir a la cual de las dos les resultó más complicado hacer una tesis doctoral de tecnologías láser para conservación del patrimonio, no os podría decir aquí cuál fue más difícil, si el ingeniero o el arqueólogo. A los dos les resultó, me da igual, es que cualquier persona que entre y empiezas a hablarle de un láser, lo único que sabe es un puntero que están dando a los futbolistas en el ojo todo el día. ¿Vale? Pero ya os digo, esto es que es una formación multidisciplinar, aquí sí que es totalmente multidisciplinar y que, bueno, pues la formación básica, obviamente, la persona que era arqueóloga le resultaba mucho más fácil entender, bueno, qué problemáticas había en los materiales en los diferentes periodos de la historia, y al ingeniero pues les resultaba mucho más fácil a lo mejor estar pensando en cómo es qué es una fluencia, qué es una irradiancia y todas esas cosas, pero claro, luego había que aplicarlo a materiales que no son los materiales modernos que estamos aplicando en la actualidad. Por eso os digo que me os animo a que cualquiera que sea, me da igual la formación que tenga, que entre en un proyecto multidisciplinar, es apasionante. Es apasionante, pero también es difícil. O sea, yo lo primero que he tenido que aprender es a hablar con un historiador, a que los dos hablemos lo mismo. Cuando estamos en una reunión y uno habla de que este tratamiento es bueno, los dos entendamos que el bueno es lo mismo, cosa que os puedo asegurar que al principio no ocurría así. También ahora estamos colaborando con la Fundación Santa María de Albarracín y uno de los cursos que ha empezado el año pasado fue la de aplicación de técnicas láser aplicadas a la conservación y restauración del patrimonio, en donde aquí lo que intentamos es proporcionar algo de formación a los... aquí los alumnos son todos ya restauradores que están aplicando estas técnicas en el... Y nos podéis imaginar lo primero que es que llegamos el primer día y les empiezo a hablar de logaritmos neperianos a un restaurador que el primero que me dijo, dice, oye, yo las matemáticas las dejé en octavo de GB. Bueno, pero al final acabas, después de las 2 semanas hablando con ellos, pues oye, manejan todo lo que son los conocimientos para saber qué es lo que están haciendo con un láser, que no es solamente un puntero que yo doy a un punto y veo cómo voy arrancando materiales. Y les has dado herramientas para que puedan decidir qué tratamiento láser es más adecuado a un problema y el otro, ¿de acuerdo? Al final ninguno se murió, ¿de acuerdo? Hicieron y acabaron haciendo logaritmos neperianos después de las 2 semanas. Aquí ahora os quería contar un ejemplo de cómo aplicamos las tecnologías láser en vidrieras, y lo que hacemos nosotros es, en el fondo, decir, bueno, la tecnología láser se viene utilizando hace muchísimos años en restauración del patrimonio, y lo que pretendemos es ir acercando a la restauración todos los avances que está teniendo el láser. O sea, un láser de hoy en día no es lo mismo que un láser de hace 40 años. Los láseres que estáis utilizando en patrimonio son los mismos que hace 40 años. Entonces, ¿qué me está ofreciendo la tecnología láser en estos 40 años que puedo aplicarlo a la restauración del patrimonio? Entonces, obviamente, cuando yo estoy, en este caso, por ejemplo, os voy a contar ejemplos de limpieza con láser. Cuando yo limpio, tengo un material que está depositado sobre otro, que es el que quiero conservar. Tengo 2 situaciones habituales. La primera es que los umbrales de daño, las energías que yo necesito para arrancar el material que queréis eliminar, sean mucho menores que las que dañan el material base, con lo cual es un proceso de limpieza muy fácil, que simplemente tú tienes un rango de energías que sabes que vas a limpiar y que cuando llegues a tu material no le va a pasar nada, pero hay muchos casos en donde eso no ocurre. Y en patrimonio pues hay un problema, y es que cada material es diferente, ¿no? Con lo cual, bueno, pues tengo, en el caso de las vidrieras, pues hay vidrieras que solamente está el vidrio, otras vidrieras en donde hay una grisalla encima y no van a responder igual ante una radiación láser, y eso hay que tenerlo presente. Por otro lado, si yo estoy pensando ya, por ejemplo, en aplicar láseres de pulsos ultracortos, y cuando estamos hablando de láseres de pulsos ultracortos, y estoy yéndome que los láseres que estáis utilizando normalmente en patrimonio son pulsos de nanosegundos, y yo estoy ya trabajando con pulsos de femtosegundos,
Eso hace que los tiempos de interacción son muy distintos y yo lo que estoy haciendo es afectar a muy poquito volumen de material, con lo cual puedo hacer procesos mucho más controlados sobre la superficie de vuestro material. Pero también genero cosas nuevas que no aparecían con los pulsos anteriores. Entonces, por ejemplo, ahí tenéis una imagen de un vidrio en donde yo empiezo a cambiarle el color. Sí, antes de empezar a mecanizarlo, que serían mis umbrales de daño anteriores, estos láseres empiezan a cambiar el color. Eso hay que tenerlo también presente a la hora que yo esté pensando diseños nuevos. Pero luego, claro, el vidrio es un material muy particular. Es un material que cuando vosotros... Bueno, esto ya cuando yo voy con mis alumnos ya les empiezo a decir, bueno, ¿qué alumno, cuando he ido a casa de su abuela, porque las casas de ahora no están, habéis echado agua caliente o fría en un vaso y se os ha roto? Ya empiezo a tener que ya casi ningún alumno les ha pasado eso. Pero a nosotros yo creo que a todos ya nos ha pasado que si hacemos gradientes de temperatura muy bruscos en un vidrio, puede pasarle algo. Entonces, claro, uno puede pensar, oye, una vidriera, llega el láser, es transparente, por ejemplo. Entonces no le va a pasar nada, pero claro, tú estás limpiando algo que hay sobre la vidriera. Y como eso que esté sobre la vidriera se caliente, puedes romper el vidrio. Aunque el láser directamente sobre la vidriera no le haga nada. Bueno, pues eso me lleva a tener que diseñar unos protocolos de limpieza que tengan que evitar esos procesos. ¿Cómo lo hacemos? Dejando tiempo para que el material se pueda enfriar, o bien alargando mucho los pulsos, o bien haciendo protocolos de limpieza y dejando tiempos de espera. Claro, todo esto un restaurador tiene que saberlo. Todo esto tiene que saber por qué está haciendo las cosas. Entonces, eso es lo que hemos ido pretendiendo cuando hemos estado trabajando, decir, vale, yo no quiero que seas un experto en láser, pero tienes que saber un mínimo de cosas de qué está haciendo el láser en tu material para que tú puedas luego diseñar cuáles son los protocolos más adecuados. Y esto, por ejemplo, lo estuvimos aplicando en el caso de vidrieras. Eugenio antes os ha contado el caso de una vidriera del siglo XI, de la zona de Chartres. Aquí os voy a contar un caso de una vidriera del siglo XV de la Catedral de Cuenca. Pero, claro, siglo XI, siglo XV significa que los tipos de vidrios que se fabricaban eran completamente distintos. Los tipos de degradación que he observado eran totalmente diferentes. Eugenio os ha enseñado antes una vidriera del siglo XI, en donde el ambiente ha ido comiéndose el vidrio. Aquí es una vidriera en donde la interacción con la lluvia ácida y todos los problemas medioambientales lo que ha ido es generando una capa, que veis que yo lo que veo es una vidriera totalmente con un velo superior que hace que esa vidriera haya perdido la transparencia. Yo no veo si incluso esta vidriera estaba pintada. ¿Veis la cara de atrás, la cara que estaba dentro de la iglesia? Ahí se ve claramente que tenía unas trazas de grisalla tipo marrón, color marronáceo, es un óxido de hierro. En cambio, por la parte exterior no se ve. Bueno, pues haciendo análisis de microscopía electrónica y demás, haciendo análisis de espectroscopía Raman, como los que os ha contado antes Eugenio, somos capaces de determinar, por un lado, hay restos carbonosos, que puede ser de polución, restos de polución. Si están por dentro de la vidriera, pues normalmente estaba de que antes toda la iluminación producía un montón de humos. Pero además, bueno, pues he podido comprobar que ahí lo que yo tengo en la superficie, bueno, pues la interacción con el azufre de la contaminación, bueno, pues tengo restos de sulfatos de calcio, de yeso, de calcita, de fosfatos, que es lo que yo tengo que eliminar para volver a recuperar la transparencia de esa vidriera. Entonces, bueno, pues esto con un láser de nanosegundos es muy complicado, porque el láser de nanosegundos calienta. Con un láser de femtosegundos sí que lo puedo hacer. Entonces, bueno, aquí tenéis protocolos en donde se va viendo cómo yo, cuadraditos que he ido limpiando. Fijaros cómo aquí yo tenía una zona de grisalla que he ido pasando. Con 2 tratamientos láser puedo llegar a eliminar todas esas capas de yeso sin llegar a afectar ni a la grisalla ni al vidrio que había en la parte inferior. ¿Vale? Aquí ya veis una foto en donde se ve bien el color, en donde claramente he sido capaz de eliminar. Aquí era como estaba originalmente y cómo ha quedado
después de la intervención con el láser. Esto me lleva también a que, claro, cuando una persona, un restaurador, está utilizando estas técnicas, ¿cómo sabe que tiene que acabar de interaccionar con el láser? El láser al final no deja de ser una intervención muy agresiva. Entonces, lo que le estamos introduciendo es que oiga el sonido que está generando el láser. Entonces, aquí tenéis, por ejemplo, en una pieza de alabastro, en donde que es un material sumamente delicado para poder trabajar, como yo, por ejemplo, aquí pintamos un poquito con lápiz un trozo de alabastro, y aquí tenéis como cuando yo he ido limpiando, cuando he ido quitando esa capa de carbono que he generado con el lápiz, como poco a poco yo voy viendo la cantidad de material que estoy generando y estoy monitorizando. Bueno, aquí veis con un tratamiento suave, con muchas pasadas, como cada vez voy quitando, y cuando ya llego al alabastro ya no le hago nada, no oigo nada. En el segundo caso, interacciones con un proceso de láser mucho más intenso y todo lo quito en la primera pasada. Vosotros ya decidís qué queréis, ¿de acuerdo? Esto, por ejemplo, lo estamos haciendo para yo puedo monitorizar, y la idea es introducir elementos de inteligencia artificial de forma que yo pueda ir recogiendo los sonidos que genera el láser cuando va limpiando y pueda tener herramientas que permitirían que saber si el proceso de restauración está haciéndose bien o no. Esto, si yo soy ingeniero, pues diría que el láser aprenda solo y al final lo haga solo. Eso se lo digo a un restaurador y se le ponen los pelos de punta. Con lo cual, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué información? No voy a pretender ya que el láser lo haga solo, porque no lo va a aplicar nunca un restaurador, sino qué información le tengo que dar yo al restaurador, que él se sienta cómodo y él decida cuándo necesita parar el proceso de restauración. Vale, con eso, muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo creo que la peor labor que tenemos siempre en congresos es ser moderador y tener que decirle a alguien que se le acaba el tiempo, perdonadme, porque son temas muy interesantes, pero si no se nos irá. Muchísimas gracias. Y hacemos lo mismo que antes. Llamo ya a Luis Agustín para que se vaya acercando y en el camino lo voy presentando, y así esto que vamos aprovechando el tiempo. Él es investigador del IPH, es profesor titular del Departamento de Arquitectura en la INA y pertenece al grupo GIA y línea GRAPH específicamente. Trabaja sobre todo, bueno, tiene publicaciones, desde luego, comunicaciones en congresos, ponencias, etcétera, y trabaja sobre todo en dos líneas que son, por un lado, el estudio de la arquitectura patrimonial y, por otro lado, la tecnología de la representación arquitectónica. Y hoy nos va a hablar específicamente del modelo digital de la iglesia de San Cayetano en Zaragoza, con lo cual tienes la palabra. Muchas gracias. 10 minutos, ¿verdad? Sí. Muy bien, gracias. Solo un pequeño matiz, es que ya no pertenecemos al grupo GIA, que es el grupo de investigación en arquitectura, que tampoco existe el grupo ya, y ahora pertenecemos a un grupo desde hace unos meses, que es el grupo GRAPHIC, que bueno... Ahí, Ahora tenemos las novedades. Sí, es que es tan rápido todo. Sí. El grupo GRAPHIC, en el cual formamos 8 investigadores. Somos 4 hombres y 4 mujeres, es un grupo muy joven. Empezamos hace 10 años, empezamos Angélica Fernández y yo, y bueno, luego se han ido incorporando otros compañeros y hemos ido trabajando sobre este tema. Nuestro trabajo fundamental es sobre el estudio y la revalorización del patrimonio arquitectónico. Tiene algo que ver con algunas de las cosas que se han contado anteriormente, pero nosotros nos dedicamos fundamentalmente a eso, a la revalorización. Lo que nosotros hacemos generalmente, un poco por pasar una cosa rápida antes de ver el ejemplo, que como hace falta siempre máquinas un poquito más potentes, lo que hemos traído es un vídeo que se hizo en su momento para ese ejemplo. También hemos hecho otros vídeos para otros ejemplos, pero consideramos que este, por ser patrimonio histórico, podía haber sido más interesante. No sé qué traer el pabellón Puente, que quizá tiene una geometría compleja, pero no es tan histórico. Nosotros lo que hacemos generalmente es capturamos la geometría del edificio a través de sistemas de fotogrametría terrestre o fotogrametría aérea perdón, y de escáner láser, también con sistemas LIDAR montados en drones o directamente a través de nuestro escáner.
Luego con eso hacemos una reconstrucción virtual del edificio, hacemos un poquito el proceso natural, ¿no? Tenemos una nube de puntos, con eso obtenemos los puntos, con eso hacemos mallas fotorrealísticas que nos permiten tener superficies y colores reales. Los colores son muy importantes en la arquitectura porque a menudo denotan patologías y son necesarias para la posterior intervención. Y el tercer paso, que es un poco lo que está ahora más en punta de lanza de la investigación, lo pasamos a Heritage BIM, a HBIM, ¿no? Que son sólidos. Los sólidos nos permiten una cosa muy importante, que es la simulación. Yo tenía un profesor que era profesor de estética que decía que, cuando yo recibía clases en el siglo XX, que decía que la verdad era la verdad de las matemáticas, la verdad de los cálculos. Si viviera, que él era filósofo y ya lamentablemente no vive, le diría que el futuro o el siglo XXI es el siglo de la simulación. Ahora ya los cálculos son cosas puntuales, la simulación te permite iterar esos cálculos y te permite obtener mejores y más amplios resultados. Con esos modelos sólidos, como ponemos un poquito más adelante, nosotros podemos hacer simulación estructural, térmica, deformaciones, reconstrucciones, rehabilitaciones, reutilizaciones. La simulación siempre es una cuestión económica, es muy barata, es relativamente sencilla, y la inversión directamente en el edificio, cualquier ensayo que haces, siempre es altamente costoso. Con estos resultados nosotros nos dedicamos un poco al conocimiento científico, la divulgación, ¿no? El inventario, archivo, documentación gráfica, geoposicionamiento. Tenemos una línea en la que estamos geoposicionando algunos de los edificios con todos los datos semánticos que tenemos de esos edificios. Y también hacemos videopresentaciones, como veremos un poco, realidad virtual y realidad aumentada. Y la parte última, que es la que más nosotros llevamos ahora un poco, que son la intervención arquitectónica, que es esta de planos, patologías y simulación. Es complejo, existe muy poco sobre estos pasos que yo he pasado aquí rápidamente, pero en colaboración con otras escuelas, estos son los... En colaboración con otras escuelas, fundamentalmente con estas escuelas italianas que aparecen abajo, estamos a través de dirección de tesis y a través de trabajos conjuntos intentando completar esos pasos, ¿no? Desde las nubes de puntos, obtener elementos de segmentación, con esos elementos de segmentación, para un poco automatizarlo. El anterior ponente ha dicho una cosa que para nosotros es fundamental, que es el tema de la automatización. Nosotros, en una tesis que se leerá dentro de 2 semanas en la Universidad Politécnica de Bari, en la que yo he sido codirector, hemos utilizado inteligencia artificial para poder, un modelito de inteligencia artificial para poder segmentar estas nubes de puntos y pasarlas a elementos sólidos y luego poder simularlos, estos elementos. No puedes hacerlo esto automático. No puedes coger una nube de puntos y que te construya un edificio sólido porque tiene múltiples materiales, porque tiene múltiples soluciones. Entonces, nosotros utilizamos la inteligencia artificial, y entiendo que en lo que decía también, es como una herramienta más que te ayuda a no tener que hacer tanto trabajo de campo o tanto trabajo en el ordenador, punto por punto o regiones por regiones de los segmentos tú, sino que te ayuda a prepararte un poquito el trabajo, ¿no? Es como un asistente, más que como un sustituto del investigador. Bueno, trabajamos con estas universidades, fundamentalmente son universidades italianas, porque son donde más contacto nosotros tenemos y son los que en el tema del inventario del patrimonio y el HBIM son más potentes, no solo en Europa, sino en el mundo. Hemos colaborado con estas instituciones que afortunadamente en algún momento han depositado su confianza en nosotros. Llevamos solo 10 años, es muy poquito tiempo para esto, y bueno, todavía cuando me suena el teléfono y pone arquitecto municipal de Alcañiz, me suelo salir de la reunión y contesto, pues estamos muy agradecidos, porque si no hubiera sido por ellos, pues nunca hubiéramos llegado a donde estamos, que tampoco es que estemos muy avanzados. Estos son algunos de los trabajos que hemos hecho, hay de todo tipo. El primero es en el año 16, que hicimos Angélica y yo, fue la torre gótica de Alcañiz, hasta todos. Bueno, con el Ayuntamiento de Zaragoza hemos hecho hace escasamente unos meses el levantamiento de la fábrica Giesa o
o de la Harinera del Ebro para su reutilización y puesta en servicio por la ciudadanía. Y ahora tenemos dos proyectos altamente sobre la mesa, altamente interesantes. Uno bastante grande, que es la recreación del Hospital de Nuestra Señora de Gracia en la Plaza de San Francisco, o Plaza de España de Zaragoza llamada actualmente, y una pequeña, muy pequeña intervención, pero que nos hace mucha ilusión por el edificio, que es una intervención en el Coliseo. No he dado las gracias al primero, al principio, porque voy con el tiempo pillado, pero gracias al Instituto de Patrimonio y gracias a Concha, con una ayuda que nos dio, pudimos asistir a una reunión en el Coliseo y finalmente creo que vamos a hacer allí. Pudimos visitar el ascensor panorámico, que aún no está a disposición de la gente, y pudimos ver el Coliseo. Nos estuvieron explicando cuál era la temática, que habían visto trabajo que nosotros habíamos hecho y les estaban escaneando. El Coliseo lo está acabando ya la Universidad de Ferrara, llevan un año y ya casi, probablemente durante este mes nos pasen ya la nube de puntos de todo el Coliseo. No me quiero extender más porque quería poner el vídeo, que con eso me pasaré unos minutos, espero que pocos. A ver si tenemos suerte. Este se financió con la Cátedra Brial, que era entonces director Paco, y es simplemente una captura de base de datos para que lo veáis un poco y os comento. Aquí sobre todo hace falta muchas máquinas, o sea, más que muchas máquinas, ordenadores muy potentes. Nosotros vulgarmente tenemos mucha máquina y mucho trabajo. Nosotros utilizamos una combinación de fotogrametría aérea y terrestre con nubes de puntos obtenidos por el láser, porque en arquitectura esto nos va muy bien por la posición exacta de los... Nosotros obtenemos cada punto 6 coordenadas, X y Z, y RGB. El RGB para nosotros es casi tan importante como el X y Z, y con eso podemos determinar un poco. Esta es la iglesia de San Cayetano y Santa Isabel, que está ahí en la Plaza de Justicia, en el casco viejo de Zaragoza, donde guardan los pasos de la Semana Santa, por eso es conocida, pero pues muy conocida también porque alberga los restos, o albergó durante un tiempo, porque ahora creo que están en el Instituto Anatómico Forense de Juan de Lanuza, que es una iglesia laica, podríamos decir, si eso es verdad que se puede decir, y siempre ha pertenecido al poder político aragonés y nunca al poder eclesiástico. Ahora pertenece a la Diputación Provincial de Zaragoza y gracias a las gestiones de la Cátedra Vial pudimos entrar ahí. Hicimos primero la nube de puntos, que es esto, volamos varias veces, es que viene la policía, la Guardia Civil, siempre hay más fuerzas del Estado que investigadores, porque les debe dar mucho miedo, no sé, que atentemos contra alguna cosa. En Italia no es así, en Italia se puede volar mucho más fácilmente. Tenemos ahí una panorámica un poco del edificio. Lo que estamos viendo es una nube de puntos. Ahora pasaremos a ver la malla, verán que la calidad de la imagen aumenta muchísimo, porque con la malla es con lo que nosotros podemos hacer el mapa de patologías. Lo hemos pasado, ahora entramos en el interior. Es que hemos hecho una versión un poquito reducida y acelerado. Al final, ¿para qué nos interesa todo esto? Nos interesa porque muchos de los edificios de valor patrimonial, y podríamos poner ejemplos recientes como la Catedral de Notre Dame de París, que se quemó lamentablemente por un accidente, o se quemó la cubierta, con unos compañeros que trabajamos franceses, afortunadamente la tenían escaneada y se reproducirá, a pesar de los concursos que ha habido, se reproducirá tal cual fue, no con madera de los bosques estos del norte de Francia, sino con madera laminada, y lo que intentamos es tener eso en elementos sólidos para simular qué es lo que le puede pasar, porque un edificio es como una persona y tiene muchos riesgos a lo largo de su vida, tiene muchas enfermedades que le pueden pasar, desde asentamientos por malas condiciones del terreno que vienen sobrevenidas, rayos, incendios, todo este tipo de cosas. Entonces simulamos lo que le puede pasar para poder reconstruirlo con la mayor fidelidad posible.
también, como se ve ahora aquí, pues subimos ahí a las falsas, cosas que no son accesibles para el público en general. Estos son las torres que no se pueden subir por esa escalera que da miedo subir, y cuando subes cargado todavía más. Estos son la falsa, el espacio que hay entre las bóvedas y la cubierta. Bueno, tenemos todo un poquito determinado. Estamos haciendo, a través de los trabajos de investigación y tesis doctorales, algoritmos que nos permitan alguna de esos elementos poderlo separar como elemento sólido e independiente, como elementos estructurales, y también como bóvedas. Hemos tenido la suerte de codirigir una tesis que se leyó este invierno en la Universidad de Cagliari, en Cerdeña, sobre un algoritmo para en bóvedas góticas mediterráneas poder determinar en aquellas que se habían destruido cómo hipotéticamente o más cercanas podrían ser. En Cerdeña tuvieron un gran problema con el tema de la Segunda Guerra Mundial, bombardearon totalmente la ciudad, los norteamericanos, y quedó prácticamente destruida. Entonces ahora se están reestructurando bastantes y se utilizan criterios dispares. Voy a llevarlo al final esto, porque si no... A ver, una cosa interesante es que nosotros con esto podemos ver este tipo de cosas. Podemos ver las secciones del edificio. Con esto hemos encontrado que muchos de los planos que existen históricamente estaban un poco mal planteados, errores de metros de todo tipo, plantas, fotografías 360 para divulgación con gafas de visión total. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Ahora nos toca cambiar un poquito de tercio. Vamos con Antonio Oller y vamos al mundo de las matemáticas. Estamos en lo mismo, pero es un matiz distinto. Él es licenciado en matemáticas, doctor en didáctica de las matemáticas. Ha trabajado mucho en estos ámbitos. Es presidente del International Group of Relations Between History and Pedagogy in Mathematics. Y nos va a hablar del carácter humano de las matemáticas, con lo cual, 10 minutillos. Sí, bueno, intentaré ajustarme, si no, no te cortes y tírame el boli o lo que haga falta. Ya veis que yo poco a poco me voy ya acercando más. Es difícil interpelar a los ponentes, ya sabemos que la labor del moderador es ingrata. Bueno, gracias por la invitación, por poder participar. Me hace especial ilusión hablar en este edificio nuevo, que además yo conocí como estudiante de filosofía hace años, cuando no estaba en tan buenas condiciones. Así que bueno, me hace especial ilusión. Y de alguna manera, no sé si voy a subvertir de algún modo el objetivo o los objetivos de las jornadas, porque no voy a hablar tanto de tecnologías aplicadas en el patrimonio, sobre el patrimonio, sino de algún modo cómo utilizar el patrimonio o elementos que se pueden considerar patrimoniales como herramienta, en mi caso en formación de profesorado, porque yo vengo en representación del IUMA, pero formo parte del grupo de investigación en educación matemática y trabajo, pues como digo, en formación de profesorado. Entonces me interesa utilizar aspectos patrimoniales en formación de profesorado. Formación de profesorado desde el punto de vista matemático, que va más allá de enseñar matemáticas. De hecho, la idea no sería enseñar matemáticas, sino que tiene que ver con actuar sobre concepciones, ideas, creencias que se pueden tener sobre esta ciencia. Y cuando me ubicaron pues, en el bloque de patrimonio cultural, pues me vino bien para empezar un poco plasmando esta idea, que no sé si es del todo compartida o no, de que las matemáticas pues, son parte de la cultura del ser humano. Esto, bueno, pues bien, no es una idea nueva, por supuesto, viene de antiguo. De hecho, hay investigadores, ahí menciono a Alan Bishop, uno de ellos, que vienen a indicar que la
los objetos matemáticos, los conceptos matemáticos, son fruto de acciones que llevamos a cabo de manera más o menos cotidiana. No surgen, no están allí en un mundo ideal, sino que surgen a partir de actividades, de acciones más o menos cotidianas, y este investigador se lanza a la piscina incluso diciendo que son esas 6, ¿no? Contar, medir, diseñar, localizar, jugar, explicar, y que a partir de allí pues, se van generando los distintos objetos matemáticos. Bien, esta idea, esto es cotidiano, todos llevamos a cabo más o menos este tipo de acciones. Nos podríamos preguntar entonces dónde están las matemáticas, dónde están esos objetos en el mundo, a qué se dedican los matemáticos, qué hacen en su vida cotidiana. Bueno, hay respuestas más o menos inmediatas, más o menos naif, diríamos, sobre dónde están las matemáticas. Pues lo que nos gusta a muchos a veces decir es que están en todas partes. Aquí pues, se ha hablado y han salido, he visto por ahí técnicas de escalado multidimensional, se ha hablado de modelado geométrico, inteligencia artificial, etcétera. Las matemáticas están ahí entre bambalinas. Bien, están ahí funcionando. Nos gustaría, si es que son tan cotidianas, si es que provienen de acciones que todos llevamos a cabo, verlas de una forma más explícita, donde están realmente esos objetos matemáticos a nuestro alrededor. ¿Los matemáticos a qué se dedican? Bueno, pues podemos decir también de manera como muy naif que son, bueno, pues están, si me oriento, más o menos en el edificio aquel de allá de hormigón, haciendo cosas de matemáticos. Bueno, pero eso también es y desarrollando estas herramientas y estas técnicas que luego otras personas utilizan de alguna forma. Pero nos interesaría un poco, como digo, ver una presencia explícita de las matemáticas y verlas en contextos un poco al margen, extramatemáticos, fuera de la investigación cotidiana o fuera de su uso como mera herramienta. Y eso es lo que en cierto modo conllevaría a aceptar este carácter cultural, porque uno puede hablar de arte y el arte está a nuestro alrededor, la arquitectura está a nuestro alrededor, las matemáticas ¿dónde están? Y esto implica de alguna manera también abrazar o introducir en la ecuación, valga la expresión, la dimensión histórica que tienen las matemáticas. Y entonces, bueno, pues uno puede tratar de buscar esta presencia, estas actividades desde un punto de vista histórico. No voy más que a presentar un par de pinceladas de donde uno puede hacer este tipo de búsquedas y luego pues también apuntaré un poco para qué nos pueden servir esto. Siempre en la idea de irnos a contextos fuera de las matemáticas y a buscar una presencia más o menos explícita y que nos pueda vincular de alguna manera estas acciones o esta disciplina con cosas que siguen sucediendo ahora. Y un lugar interesante que tiene que ver con aspectos patrimoniales, por ejemplo, puede ser la prensa antigua, la prensa histórica. La prensa que, bueno, no sería muy prolijo, los diarios, digamos, aparecen en el siglo XVIII en España, segunda mitad, finales, y si uno se va y mira qué contenidos hay allí, pues uno encuentra matemáticas en esos diarios que son diarios de noticias, es decir, diarios que empiezan con el santoral del día y la temperatura que hizo y la lluvia, y luego hay noticias y luego hay anuncios, etcétera, en función de las cabeceras. Y uno encuentra cuestiones que tienen que ver con las matemáticas. Ahí pongo 3 ejemplos, uno en el que se anuncia un estuche de matemáticas. Bueno, no vamos a entrar en qué es eso de un estuche de matemáticas, pues si nos planteamos hoy en día qué son los instrumentos matemáticos que alguien necesita para trabajar, pues nos vendrían a la cabeza el ordenador o una calculadora, o si somos más viejos, pues el transportador de ángulos y estas cosas. Bueno, ¿qué pasaba entonces, no? Se puede hablar de si ese precio de 1.280 reales entonces era caro o barato, etcétera. Bueno, encontramos anuncios de clases particulares de matemáticas, como este de ahí abajo a la izquierda, en el que alguien ofrece sus servicios como docente, y nos podemos plantear por qué puede surgir un anuncio de alguien que se presta a enseñar aritmética, álgebra, etcétera. Es decir, por qué era importante saber aritmética, saber álgebra en el contexto social de la época. O encontramos anuncios como este de la Gaceta de México, pues en el que Juan Bautista Blanes pues vende de alguna manera un método que se ha inventado para resolver ciertos problemas en las minas, etcétera. Es decir, bueno, pues innovación tecnológica publicada en un diario.
en un diario actual no sé hasta qué punto uno encontraría cosas de este tipo. Los anuncios clasificados han desaparecido, por supuesto, ya, pero bueno, podemos pensar esto. Bien, aquí hay matemáticas, hablaba de que estén más o menos explícitamente. En los diarios, aunque pueda parecer extraño, también hay matemáticas desde un punto de vista puramente explícito. Ahí, por ejemplo, esto es del Diario de Barcelona, que lo hemos estudiado con un poco de detalle, pues aparecen contribuciones y aparecen problemas propuestos. Problemas propuestos que, bueno, allí es interesante también la presentación porque dice que estuvo el firmante, que no se sabe quién es, de MC, que estuvo divirtiéndose con ciertos amigos y que entre las cosas que estuvieron haciendo era proponerse cuestiones de álgebra o aritmética, de álgebra. Bueno, pues es una diversión curiosa, pero bueno, se divertían haciendo eso. Bueno, y propone el problema en verso, etcétera. El problema es ese que está allí, no me interesa especialmente detenerme ahí, en cómo se resuelve o no se resuelve, o si es complejo o no. De hecho, no lo es, ni siquiera para la época. Se proponían respuestas, por supuesto, no me voy a detener mucho allí. Se proponían incluso respuestas que estaban mal. Había respuestas incorrectas, en las que aparecen errores que es interesante revisar, pues por qué puede verse ese error, qué ha sucedido, etcétera. Hay respuestas correctas en las que intervienen distintos elementos. Bueno, pues se puede visualizar esto, pero lo que me interesa es que generaba polémica, generaba debate, y ese debate aparecía en la prensa. Este problema, por ejemplo, tan aparentemente sencillo, dio para un intercambio a lo largo de 7 números del diario, en el que unos respondían, otro volvía a responder, respondía, etc. Se habla de aspectos que son relevantes hoy en día en el aula, bajo mi punto de vista de la formación del profesorado, como digo, o incluso para el trabajo como estudiantes. Aparecen discusiones sobre los números negativos, que son un objeto matemático que causa dificultades, del tipo, ¿perder es ganar negativo? Una ganancia negativa es una pérdida, ¿no? Cuando nos hablan de crecimiento negativo en la prensa, estas cosas, bueno, pues esas discusiones ya existían en esa época. Si un problema tiene varias soluciones, basta con dar una o tenemos que darlas todas, etc. Esas son cuestiones interesantes a abordar. Había otros intercambios que no he puesto aquí que harían, digamos, parecer algunos zascas de Twitter, juegos de niños. O sea, se decían cosas aquí unos a otros de todo menos bonito, pues diciendo que ese que ha mandado la respuesta incorrecta es no sé qué, bueno, en fin, no voy por ahí, pero bueno, en un contexto educativo el llevar este tipo de intercambios al aula permite ese tipo de juego y humanizar un poco de alguna manera este tipo de debates y mostrar pues que se puede debatir sobre una resolución de un problema matemático, no de esa manera necesariamente, pero bueno, que sí que hay debate y más allá de eso cuestiones interesantes. Otro lugar en el que mirar, al margen de la prensa escrita, pues, y que tiene que ver con un poco esa idea de la humanización y de buscar matemáticas, es rescatar de alguna forma, pongo ahí figuras más o menos olvidadas, pongo ahí un ejemplo de una persona que más o menos he estado rastreando, bueno, Tomás Ariño, Sancho. Probablemente no se ha conocido por nadie aquí, pues porque probablemente no hizo ninguna contribución especialmente espectacular, lo cual permite también romper un poco con esa idea de qué significa ser matemático profesional, sobre dónde hay que poner el foco desde el punto de vista histórico, si solo en las grandes figuras, etcétera, o si merece la pena abrir un poco el foco. Esta persona, que nació en Camarillas, por cierto, lo que da también para hablar de la España vaciada y estas cosas, y todos estos aspectos, pues bueno, fue un matemático profesional bajo los parámetros del siglo XIX. En el siglo XIX en España la investigación en matemáticas pues era muy limitada y pues no se entendía la labor profesional de un matemático como se entiende ahora. Pero bueno, fue matemático profesional en el sentido de que fue catedrático en la Universidad de Valencia, fue catedrático en la Universidad Central de Madrid, publicó textos sobre matemáticas. Pero no es eso lo único que hizo, no es eso lo único a lo que se dedica un matemático. Esta persona trabajó en el Observatorio Nacional, llevó a cabo, participaba, pongo ahí la portada de la Revista Popular de Conocimientos Útiles, que es una publicación interesante, ese es el primer número de 1880, del 3 de octubre, que sería algo que hoy categorizaríamos como divulgación probablemente o popularización de la ciencia. Entonces esta persona colaboraba allí, tiene una serie de artículos muy interesantes sobre probabilidad, que es un tema naciente en esa época, y por ejemplo habla
de los peligros del juego, ¿no? Diciendo de que si la gente supiera las probabilidades que hay de ganar al participar en ciertas loterías, que a lo mejor no lo harían, y que él dice explícitamente que escribe esa serie de artículos para evitar que la gente que no tiene ese dinero se lo gaste inútilmente. Fue diputado, es decir, compromiso político de alguna manera. Eso es un extracto del diario de sesiones de 1873, que lo pongo allí porque me llama la atención que hay como un intercambio entre esta persona, Tomás Ariño, y Echegaray, que también era matemático, incidentalmente. No sé si habrá dos matemáticos ahora en el Congreso de los Diputados o no, dos matemáticos profesionales. No personas con formación matemática, sino que ambos, Echegaray y Ariño, tenían docencia, impartían docencia en universidades, etc. Entonces, bueno, pues se puede también desde un punto de vista de la investigación, en este caso biográfica, pues contribuir de alguna manera a ampliar esa visión que se pueda tener sobre lo que hacen o hacemos los matemáticos en el mundo, ¿no? Que no nos dedicamos solamente a estar allí. Es decir, que, bueno, como decía un poco al principio, la idea es que desde una de las líneas de trabajo tiene que ver con hacer investigación sobre lo que podríamos llamar, con muchas comillas, porque estos términos que pueden tener distintas visiones según escuelas de historia cultural de las matemáticas o de la educación matemática, pues nos permiten esa idea de mostrar que las matemáticas pueden estar explícitamente presentes en el mundo, no solamente como herramienta, no solamente como auxilio para los investigadores. Cuando hablaban del logaritmo neperiano hace un momento, bueno, pues no esperamos encontrarnos logaritmos neperianos por la calle, pero sí que nos podríamos eventualmente encontrar objetos matemáticos explícitos en el debate diario. No están, deberían estar probablemente, históricamente lo estuvieron, y que los matemáticos pues no son genios, porque eso es una idea que a veces se transmite desde alguna manera, y no son genios que están apartados del mundo dedicándose solamente a desarrollar herramientas, etcétera, sino que también pueden tener un abanico de intereses y de labores importantes. Y como decía, esto que puede ser más o menos evidente para quizá este foro, no lo es en otros ámbitos, no lo es desde luego para los futuros docentes con los que yo me encuentro allí en la Facultad de Educación, y estas concepciones que ellos tienen sobre lo que son las matemáticas como objetos, sobre cómo se enseñan, qué significa enseñarlas, qué significa aprenderlas, qué significa hacerlas, luego tiene un impacto muy grande sobre la docencia que ellos imparten posteriormente, tanto en primaria como en secundaria, porque trabajo con docentes de todos los niveles, y se pueden utilizar este tipo de investigaciones sobre aspectos patrimoniales de las matemáticas para transferirlas, insertarlas en la formación y tratar de actuar sobre esos sistemas de creencias de los docentes. Y más o menos esto es lo que quería contar, y muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora tenemos la siguiente comunicación, es un ejemplo de interdisciplinariedad, ¿no? Porque van a venir, no sé si vais a participar los tres en la presentación o no, pero son Manuel Pedraza, Javier Nogueras y Javier García Marco, que si queréis podéis subir los tres, incluso me puedo mover yo si queréis estar juntos, no hay ningún problema. Os voy presentando mientras venís y así que os ve, por lo menos levantaros, porque voy a decir un poco de cada uno de vosotros. Sí, todo es importante, todo es importante. Manuel Pedraza es, aparte de investigador del IPH, es catedrático del Departamento de Ciencias de la Documentación e Historia de la Ciencia, fue bibliotecario de la universidad y ahora es profesor en la universidad, con lo cual combina esas dos vertientes muy positivas. Ha publicado, tiene cientos de publicaciones, proyectos competitivos y además dirige la revista Titibilius y la colección Inculpa Est. Aparte de haber sido miembro de la Comisión de Asesora de Bibliotecas. Javier Nogueras Siso, ingeniero y doctor en informática, por eso digo aspectos reales, ¿no?, en las investigaciones de la interdisciplinariedad. Catedrático de informática y sobre todo trabaja en tecnologías de recuperación de información, web semántica, aplicada a diferentes dominios y también pues, muchas publicaciones, proyectos de I+D. Y Francisco Javier García Marco es también doctor, en este caso eres catedrático de Biblioteconomía y Documentación, ya digo, un buen ejemplo de equipo. Y bueno, sobre todo enseña, investiga, publica sobre nuevas tecnologías de información a la documentación científica, difusión de la cultura, gestión social
Bueno, y por no continuar, le dejo ya, van a hablar de inteligencia artificial para identificación de incunables, con lo cual muchísimas gracias y te cedo la palabra. Muchas gracias por la presentación. Bueno, pues aquí vengo a contar un poco la colaboración que llevamos haciendo desde hace algunos años. Bueno, yo creo que, no sé, hace más de 10 años que conozco a Javier García Marco y luego también a Manolo Pedraza. Y bueno, hemos estado haciendo distintos proyectos para colaborar en el contexto de las humanidades digitales, un área donde es necesaria la colaboración muy estrecha entre expertos, en este caso, en ciencias de la documentación y expertos también en tecnologías de información y comunicación. Bien, sobre todo para realizar un análisis del patrimonio documental es fundamental utilizar muchas herramientas del tipo de herramientas que nos facilitan el procesamiento del lenguaje natural, como el OCR, o la recuperación de información si queremos hacer búsquedas sobre grandes cantidades o volúmenes de texto, o también técnicas en general de minería de texto o de visión por computador si queremos analizar las imágenes digitalizadas. Muchas de estas herramientas en realidad son ejemplos que antes se entendían más como inteligencia artificial más novedosa y hoy pues, son herramientas que utiliza todo el mundo, son commodities que podemos utilizar bueno, utilizando herramientas totalmente disponibles. Y bueno, voy a contar un proyecto concreto que es la identificación automática de los incunables. ¿Vale? Para los que no conocéis el tema, los incunables son los primeros textos impresos desde que se inventó la imprenta y que se produjeron más o menos hasta el 1 de enero de 1501. ¿Vale? Si meto la pata, pues Manolo me corregirá. Y si tenéis dudas sobre el contexto temático especial, pues le podéis preguntar a él más tarde, ¿vale? Estas obras, estos libros o estas hojas impresas disponibles y que denominamos como incunables, pues tienen un gran valor cultural y económico porque era una época en la que había multitud de cambios y además cada uno de estos documentos podríamos decir que es como una especie de obra artesanal, ¿vale? Es muy peculiar. Y sobre todo es muy peculiar porque las producían distintos talleres de imprenta con unas tipografías de letras súper especiales, porque cada taller era una especie de artesano, se creaba las letras con sus moldes metálicos y esto hacía que una obra de un taller era totalmente distinta al mismo texto reproducido por otro taller, que tenía otros tipos de letra. Entonces, bueno, un tercio de los ejemplares de incunables que hay hoy en día en la actualidad son ejemplares de los que se desconoce todavía pues, cuál es su origen. Y conocer el origen de esos documentos incunables incrementa muchísimo el valor que tienen estas obras, ¿vale? Entonces, ya desde finales del siglo XIX y principios del XX hay expertos en incunables, ¿vale? Que hicieron como una especie de catálogo. Uno de estos expertos se llamaba Proctor y fue el que empezó a catalogar los talleres de imprenta y los tipos de letra que utilizaban, midiendo bloques de 20 líneas consecutivas o un número de líneas proporcional en su defecto, ¿vale? Y continuó este trabajo de catalogación otro experto en bibliografía, en este caso un alemán, que se llamaba Habler, que además hizo una identificación de las letras testigo, las letras más especiales de estas tipografías que estaban utilizando. ¿Vale? En concreto, cuando se utilizaba letra gótica se hizo una distinción de los distintos tipos de M's y cuando se utilizaba una letra románica o redonda se utilizaba como letra testigo la Q, porque eran unas letras muy especiales, muy características en cada taller. Vale. Entonces, hacia 2017, Manolo Pedraza nos propuso el reto a mí y a otros compañeros del Grupo de Sistemas de Información Avanzados de intentar automatizar este proceso de identificación del tipo de letra que hasta el momento pues, se sigue haciendo todavía muy manualmente, ¿vale? Midiendo realmente un número de líneas, como en el ejemplito este que vemos aquí en la diapositiva, y intentando distinguir, observando manualmente también, qué M especial
se está utilizando. Y con esta información nos vamos a un catálogo que está publicado, bueno, en varios sitios, pero fundamentalmente en la Biblioteca Estatal de Berlín, y entonces ya podemos encontrar el tipo de letra que se está utilizando y saber qué taller lo imprimió, en qué ciudad europea, ¿vale? Y más o menos en qué años se produjo esa obra. ¿Vale? Entonces, nosotros nos propusimos en este proyecto hacer esto de forma automática y, ante una obra desconocida, pues intentar saber cuál es el origen y cuál es la época. Entonces propusimos un método relativamente sencillo, donde cogíamos el documento digitalizado, hacíamos un preprocesamiento de la entrada para, en algunos casos, limpiar posibles ruidos provenientes de los problemas que pueden haber surgido a lo largo de los años en la calidad del papel, o en la existencia de manchas, o en eliminar anotaciones, ¿vale? Un siguiente paso que propusimos en nuestro método era intentar utilizar herramientas de visión por computador que nos hiciesen una segmentación de las líneas de ese texto para intentar identificar bloques de líneas, ¿vale? Para intentar catalogar ese tipo de letras según el sistema de Proctor. Y a continuación lo que planteamos fue también, pues, utilizar la inteligencia artificial para intentar detectar de esos caracteres que habíamos segmentado cuáles eran M's, y dentro de las M's intentar identificar exactamente qué M concreta estaba utilizando ese taller, ¿vale?, que había imprimido el documento, ¿vale? Y con todo esto, ¿vale?, he ido muy rápido aquí en los 4 pasos, al final llegamos al paso 5 y aquí lo que hacemos es tener acceso a esa base de datos o a ese catálogo de distintos talleres y tipos de letra, y con tecnología semántica intentar descubrir, ¿vale?, cuál es el tipo de letra que mejor se ajusta, ¿vale?, y hacer una predicción del taller, ¿vale?, que se encargó de producir ese ejemplar que estamos analizando, ¿vale? Sobre todo, donde más inteligencia artificial o desarrollo propio hemos realizado, pues es en definir las redes neuronales que permiten aprender de forma automática sobre una base de datos de entrenamiento, pues los distintos tipos de letras, ¿vale?, que se pueden estar utilizando para distinguir los caracteres que son M de los que son no M, y también otra red neuronal un poco más especial que, ya sabiendo que eso es una M, nos dice exactamente qué M se está utilizando, ¿vale? Bueno, simplemente pues comentar que, bueno, ya publicamos hace un par de años un artículo de revista en la revista Multimedia Tools and Applications, y hicimos también unos pequeños experimentos con la colección de incunables de la Universidad de Zaragoza, que es bastante relevante. En la Universidad de Zaragoza tenemos 384 incunables. De esos 384 incunables, en algunos casos tenemos, pues, incluso varios ejemplares, así que tenemos un total de 413 ejemplares digitalizados, y son ejemplares que se digitalizaron, pues, cuando empezó a plantearse el repositorio Zaguán que todos conocemos, ¿vale? Además, estos ejemplares, pues, provienen de multitud de talleres de toda Europa. Aquí abajo tenemos como un mapita, ¿vale?, del origen de todos los ejemplares que tenemos en Zaguán. Y además tenemos la suerte de que 103 de esos incunables están anotados en esa base de datos que se mantiene en la Biblioteca Estatal de Berlín, y se conoce el tipo de letra que están utilizando los incunables. Así que esto nos da juego para validar si nuestra herramienta, nuestro software, funciona bien o no funciona. Hemos hecho pruebas con algunas muestras, ¿vale? Sobre todo son muestras en las cuales tenemos ejemplos de páginas con una digitalización más o menos correcta, donde tenemos una escala 1:1 entre el original y la digitalización, ¿vale? Y hemos conseguido, pues, una precisión de un 87% en el reconocimiento de las alturas de esos bloques de 20 líneas, y cuando detectamos una M también tenemos un 98% de precisión en encontrar exactamente qué M se está utilizando, ¿vale? Incluso hay veces que cuando en nuestras pruebas hemos encontrado problemas, digamos que nos ha permitido detectar errores, pues, bueno, que la digitalización, digamos, era defectuosa,
o que en ese libro, además de los tipos de letra que decía la Biblioteca Estatal de Berlín que se estaban utilizando, pues también se utilizó algún otro tipo más. ¿De acuerdo? Bueno, las conclusiones de este proyecto pues ha sido que, bueno, tenemos una herramienta que no les hace todo a los investigadores, a los expertos en incunables, pero sí que les puede facilitar la vida. Digamos que, pues como en otros ejemplos que se han presentado, pues la inteligencia artificial ayuda a automatizar tareas, ¿vale? A evitar procesos que son bastante repetitivos. La metodología que hemos propuesto, pues, bueno, también tiene sus problemas a veces. Es muy sensible a la calidad de la digitalización y, obviamente, nosotros no habríamos conseguido desarrollar este software sin una estrecha colaboración con los expertos del dominio, los expertos en humanidades. En el futuro, pues queremos continuar haciendo la validación de este software con otras colecciones incunables y desarrollar una plataforma que sea accesible por cualquiera, una plataforma web. Hasta ahora pues es un prototipo que nosotros ejecutamos en nuestro laboratorio, ¿vale? Pero no está disponible para todo el mundo, ¿vale? Entonces queremos hacer una plataforma que sea más robusta, ¿vale? Y que dé pie pues, a hacer otras cosas, ¿vale? Pues, por ejemplo, si conocemos exactamente el tipo de letra, pues los algoritmos de OCR pueden funcionar mucho mejor, porque ahora mismo las herramientas de OCR que podemos encontrar en la web o como servicios web no funcionan bien, pues porque es un tipo de letra muy, muy especial, ¿vale? Entonces, hay muchas veces que falla con muchos caracteres. Bueno, e incluso nos permitiría, pues, por ejemplo, tener otras aplicaciones como detectar falsificaciones. Alguien nos intenta vender algo que es un incunable, pero nosotros encontramos que no hay ninguna correspondencia con los tipos de letra de los talleres reconocidos. Entonces, pues, bueno, también nos puede servir para otro tipo de aplicaciones. ¿Vale? Y, bueno, y en principio esta metodología también la vamos a aplicar a otros proyectos. Por ejemplo, ahora estamos intentando colaborar también con investigadores de la Facultad de Derecho, pues para trabajar o analizar patrimonio documental relacionado con el derecho foral. ¿Vale? Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la sugerente intervención. Y ahora ya por último tenemos a Francisco Beltrán, es investigador del IPH, catedrático de Historia Antigua, vicerrector de Internacionalización y Cooperación, IP en muchos proyectos, autor de cientos de publicaciones, director de revistas. Bueno, pues ya creo que es conocido por todos, con lo cual simplemente voy a decir el título de su intervención: las nuevas tecnologías al servicio de la difusión y la preservación de un patrimonio frágil, Cristina. Y en concreto Peñalba de Villastar. Muy bien, pues a ver si consigo disciplinarme. Si no, yo te ayudo. Ante todo, muchas gracias al IPH por invitarnos a participar en este seminario. Yo creo, Paco, que es realmente muy buena idea que podamos hablar gentes de diferentes institutos, porque muchas veces estamos haciendo cosas similares o tenemos ideas. Y me he dado cuenta de que he propuesto el título más largo de todas las presentaciones, aunque en realidad se trata de una contribución muy modesta a cómo las nuevas tecnologías pueden contribuir a la investigación, pero sobre todo a la preservación y a la difusión del patrimonio cultural. Esta es una acción de nuestro equipo de trabajo, Titulus, del que aquí hay varias personas presentes, Borja, Julia, entre otros, y que nos dedicamos pues, básicamente al estudio de las inscripciones, es decir, a de los textos sobre soportes duros de época antigua, tanto en latín como en las lenguas que llamamos paleoeuropeas, pero no como meras fuentes históricas o lingüísticas, porque nuestro equipo es interdisciplinar, sino como una manifestación más de la cultura escrita, incluso como un medio de comunicación, un medio de comunicación que en época romana llega a ser un medio de comunicación de masas, que llega a miles de personas, en un hecho que es relativamente poco conocido,
y también con una vertiente que afecta pues, a la conservación del patrimonio. Bueno, aquí algunas de nuestras actividades, publicamos la revista Paleohispánica, tenemos una bonita serie de booklets que codirijo con Borja sobre las diferentes lenguas paleoeuropeas y algunos de los proyectos europeos o nacionales en los que estamos trabajando, muchos de ellos en relación con la difusión del patrimonio cultural a través de la gamificación o a través del empleo de mapas en colaboración con escuelas o con museos. Pero de lo que veníamos aquí a hablar es de un lugar muy particular, el santuario celtibérico al aire, por lo tanto eso que los celtas llamaban Nemeton, de Peñalba, en Villastar, Teruel, que es un unicum, es prácticamente uno de los poquísimos santuarios que conservan inscripciones en lengua celtibérica y además un lugar que fue clave en la identificación de esta lengua. Hubo un tiempo en que se pensaba que en la península ibérica, antes de los romanos, solo se hablaba una lengua, que era la lengua ibérica, y precisamente el hecho de que en Peñalba la lengua celtibérica estuviera escrita en alfabeto latino, que conocemos bien, y no en esa escritura más compleja, que tardó bastante tiempo en descifrarse, hasta los años 40 del siglo XX no se descifra, permitió por primera vez ver con claridad que había otras lenguas que se ocultaban bajo la misma escritura y que una de ellas es una lengua céltica, como el irlandés o el galés o el galo, que podemos datar las inscripciones tanto latinas como celtibéricas que hay en el santuario, pues hacia el cambio de era, en época de Augusto, por simplificar. De las dificultades de investigar este sitio puede dar fe el hecho de que llevamos un siglo con el conjunto sin haber terminado de encontrar la solución para poder dar un estado de la cuestión exhaustivo. Y además con algunos problemas. El primer explorador del mismo, que fue Juan Cabré, en su época se practican extracciones de una buena parte de las inscripciones. Unas se perdieron y otras han permanecido hasta ahora, donde están todavía en los almacenes del Museo Arqueológico de Barcelona. Por lo tanto, forma parte de eso que podríamos llamar patrimonio exiliado. Y por aquí pues, han pasado los más grandes de los estudios paleohispánicos, incluso otros más pequeños, como el propio profesor Marco y yo mismo, que reanudamos la investigación en los años 2000, y más recientemente el equipo Titulus, que estamos ahora pendientes. Espero que en mayo podamos empezar con la fotogrametría, crucemos los dedos si el Gobierno de Aragón nos da la subvención, y estamos a la espera. Incluso pues don Antonio Beltrán, mi padre, se vino una vez en una de las giras que hicimos por el santuario. Son más de 2 kilómetros, es decir, recorrerlo a pie supone 1 hora y media larga, porque es un camino muy complicado, es decir, que hay unas 20 y tantas inscripciones que hayamos localizado. Nos gustaría poder tener la seguridad de que conocemos casi todas, y en este momento no lo podemos precisar. Hay como una inscripción cada 100 metros, y algunas son de este tamaño. Por tanto, no es tarea fácil, y además hay muchísimas extracciones, aparte de otros elementos, y es un espacio muy complicado. Por su amplitud es difícil de proteger, en este momento no es posible adecuarlo a la visita, porque hay grandes desniveles, es peligroso, algún resbalón nos llevamos, y en consecuencia tiene básicamente 2 problemas: las dificultades para visitarlo y su extremada fragilidad. Hace apenas unos meses alguien subió y con los cuernos, se llamaba Marina, escribió su nombre allí, y en consecuencia, pues por fortuna no lo ha hecho sobre alguno de los grafitos antiguos, pero este peligro existe. En consecuencia, lo que pretendemos, aparte de llevar a cabo pues, el estudio científico del conjunto, es intentar ayudar a la difusión de este patrimonio, de la parte exiliada, y facilitar la visita del existente de una manera que no sea agresiva, y que incluso pues, facilite a las personas con discapacidades el poder tener conocimiento de ello. Básicamente hablaré de 2 cosas. Una es la reproducción de unos facsímiles de las piezas arrancadas que se conservan en el Museo Arqueológico de Barcelona, por un proceso en 3 fases, primero de
fotogrametría hasta con 500 fotos por pieza, después un escaneado 3D por láser con una máquina llamada Lucida y finalmente un modelado con esa aplicación Agesoft Metashape que mediante un fresado permite realizar unas réplicas verdaderamente excelentes. Esto es, incluso se ve a la directora del IPH por ahí en medio. Esta es una imagen del centro de interpretación que el Ayuntamiento de Villastar está intentando montar en el pueblo. Y esta es pues, la llamada Gran Inscripción, una de las inscripciones celtibéricas más largas que conservamos. Cuando hablamos de epigrafía celtibérica estamos hablando de 500 inscripciones, de las cuales 300 tienen 1 o 2 signos. Es decir, esta es una de las más largas. Por eso resultan lenguas tan difíciles de descifrar. Y, como pueden ver la comparación entre el original en un color más intenso y la réplica en un color más claro, la fidelidad es extraordinaria, hasta el punto que incluso puede ser un elemento más útil para la investigación que la propia foto, incluso que la propia foto 3D, ¿no? Por lo tanto, esto permite en este momento que unas piezas que nadie había visto, salvo que fuera a pedir permiso al Museo Arqueológico de Barcelona y se desplace allí, puedan ser vistas exactamente en el lugar junto al que se encuentran en realidad, evitando que la gente tenga que subir. Y eso es lo segundo que pretendemos. El acceso a alguna de estas piezas, ese que va de oscuro a la derecha soy yo, hace 20 años, pero yo, en un desnivel de 25 metros, pues permite hacer buenas fotos, pero hay otras opciones. Entonces, precisamente, lo que estamos viendo es cómo si este se decide, sí, cómo mediante vuelos de dron, con un DJI Mini 2, se llama, podemos intentar hacer tomas de una cierta calidad. Por ahora la calidad fotográfica es mayor que a través de dron, pero estamos ahí. Y sobre todo, esta es una foto tomada con dron, que es bastante buena. Y sobre todo, lo que pretendemos es generar un recorrido virtual del Farallón que evite a las personas tener que subir hasta allí, que permita hacerlo a los discapacitados y, sobre todo, que proteja el sitio. Alternando lo que sería pues, estas imágenes que son muy espectaculares con pequeños encartes que permitan explicar qué es lo que se está viendo. Esta es una que hicimos en noviembre del 22, ¿verdad? Estamos ante una de las inscripciones que quedan, una inscripción con un nombre, Guandos Cotyricum. La mayor parte de las inscripciones que hay son meros nombres, la presencia de un individuo que fue. Entonces el dron es muy obediente, le dices que venga y viene. Y entonces pues la idea es, en la visita virtual evidentemente no aparecerá nadie haciendo así, pero la idea es enfocar el lugar sin demasiados detalles para evitar que... y añadir la información en la que se vaya explicando el cómo o el qué es lo que se está viendo, como esta Guandos Cotyricum a la que hacía referencia. Y esto era todo lo que queríamos contar. Bueno, pues muchísimas gracias, además porque han sido 10 minutos exactos, con lo cual, de maravilla. Cerramos ya esta mesa. Muchas gracias a todos. A mí me encanta el ver todo lo que se está haciendo desde la Universidad de Zaragoza para, en el fondo, pues patrimonio cultural, patrimonio natural y cómo las sinergias, efectivamente, entre institutos crecen y van a fructificar. Dejo ya la palabra a Concha para clausura. Se nos reconoce. Bueno, pues ha llegado el momento, puntualísimos,
13 horas, 13:05 minutos, no me lo puedo creer. Sí. Pensaba que no lo íbamos a conseguir. Hay un pequeño momento de crisis, pero la doctora Guerrero lo ha arreglado. Se ha hecho cargo de la mesa y ha empezado a poner caras extrañas. Lamento que el profesor Serón se tenía que ir a la 1, tenía que estar fuera, y yo comienzo para dar la palabra muy agradecida y me he permitido el lujo de acabar yo, primero porque nos lo ha mandado el doctor Serón, que es quien nos organiza todas estas sesiones. Pero quería presentar, para quien no la conozca, qué dudo, y agradecer primero, luego lo haré con más tranquilidad, a la doctora Rosa Bolea, nuestra vicerrectora de Política Científica, que siempre nos ha apoyado desde el primer día, desde que llegó a este sitio, a este cargo, y antes también porque ya nos conocía Rosa. Muchísimas gracias, Concha, magnífica directora del Instituto de Patrimonio y Humanidades, una persona a la que yo personalmente quiero muchísimo, pero también la quiero desde el punto de vista científico, porque es una persona muy poderosa hablando desde el punto de vista científico, ¿eh? No sé si en otros aspectos también lo es, pero desde ese sí. Con lo cual, muchísimas gracias, Concha, por invitarme. Sí, esto nos lo organiza nuestro compañero Paco Serón. Como sabéis, es adjunto al rector para una serie de temas, pero ya cuando comenzamos este mandato, lo discutimos con José Antonio, el que pudiese aportar también Paco parte de su trabajo en llevar a cabo unas jornadas que yo creo que están siendo muy productivas, en las que los distintos institutos de investigación que tenemos en UNIZAR pudiesen ponerse de acuerdo con respecto a una temática relativa a el instituto que lo organizase. Este ha sido el caso de la jornada de hoy. El IPH, el Instituto de Patrimonio y Humanidades, ha organizado una estupenda jornada que se titula Patrimonio Cultural y Natural, Tecnologías Aplicadas. Digamos que el título es muy acertado, ¿verdad? Muy enfocado en lo que lleva a cabo este instituto, y se pretendía pues ver qué sinergias podemos encontrar con otros institutos, que lo son, y muchas. Y además, insisto en que nos estamos moviendo en la ciencia en un contexto distinto, porque esta interacción entre grupos y temáticas divergentes, esta interacción es lo que se está buscando en programas europeos, en programas nacionales. Se busca que nos pongamos de acuerdo, pero gente que, insisto, que a mí la separación entre las ciencias y las letras, Concha lo sabe, lo he discutido muchas veces, yo creo que es hasta improductiva. O sea, es que tenemos que estar juntos, y vemos en jornadas como hoy cómo los veterinarios, digo veterinarios porque veo por aquí a la directora de Liados, que lo es y ha presentado algún trabajo de las razas autóctonas, que eso es patrimonio. Eso es patrimonio. Quiero decir, si todos nos rascamos un poquito en nuestras neuronas, encontramos una conexión con otras temáticas que de entrada nos parecen absolutamente divergentes. Con lo cual, este tipo de ejercicios que hacemos a nivel local en nuestra universidad, yo espero y deseo que siembren semillas de por lo menos preguntarnos por qué no vamos a interaccionar con este otro instituto en esto. Si os fijáis, en el programa del European Research Council, que es el programa que maneja los contratos de excelencia, los famosos ERC, ¿no? Que cuando nos otorgan un ERC, pues nos tenemos que poner de verdad de largo, porque es el paradigma de la excelencia en los programas europeos, ¿no? Si alguien de los que estáis en la sala habéis intentado alguna vez
o acercaros a realizar una RC, veréis que cuanto más interdisciplinar es la aproximación, más posibilidades hay de éxito. Es decir, aquí no vale, no, es que yo soy un experto en X. No, tú eres un experto en X, pero tienes que saber y ser capaz de afrontar un problema que pueda solucionar cosas en Y también. Entonces, bueno, insisto que le doy las gracias a Paco Serón, que no se encuentra ahora con nosotros, como ha dicho la doctora Lomba, pero por este impulso que nos ha dado a las dos vicerrectoras, a Gloria Cuenca y a mí, para que fomentásemos este tipo de encuentros y, por supuesto, hoy se lo doy a Concha, pero se lo tengo que dar a todos los directores de instituto que habéis hecho en su día el esfuerzo para generar este tipo de encuentros. Ojalá encontremos proyectos y vías de trabajo en los que se plasme algo de lo que hemos visto en estas jornadas. Además, me permito decir que me ha encantado, he estado solo al final, las últimas conferencias que he podido seguir. La de mi compañero Paco, que sus piedras, ¿verdad? Yo es que me encanta también esa. Y a mí, yo soy muy montañera, Paco, lo sabes, y desde que conozco a Paco ya voy mirando todas las piedras cuando voy por la montaña y digo, a ver si me encuentro algo para hacerle una foto para Paco, ¿no? Pero es verdad que es un arte. Claro, que es que muchas veces los que no conocemos, pues ves unas rayitas y dices, ¡ay, qué monas! Pues ahora les hago una foto y se las mando a Paco, porque quién sabe, igual estamos. Y bueno, el tema de la inteligencia artificial, que sí que lo he visto, ya lleváis años trabajando con el IPH, ¿verdad?, de los ingenieros, digitalizando todos esos incunables. Bueno, es que ese trabajo, yo fíjate, me acordaba cuando estabas hablando, Irma, y me refiero a Irma, que es de mi gremio, cuando empezábamos los de bio, empezábamos a colaborar con los ingenieros, que al principio decíamos, ¡buah!, pues sí, es imposible conectarnos con ellos, ¿eh? Y no os hablo de una etapa tan lejana, ¿eh? Y de pronto todos los institutos universitarios de la Universidad de Zaragoza tienen parte bio ahora. Los físicos, todos, y bueno, los matemáticos también les hemos encontrado. Al Yuma también, una propuesta que tuvimos que hacer, ¿te acuerdas, Pedro? Ya le sacamos un poco de punta desde el punto de vista de la salud. Quiero decir, bueno, pues ahora ya con la inteligencia artificial, bueno, ya hubo un monotemático de inteligencia artificial, es que conecta con todo, va a ser súper transversal, ¿no? Pero bueno, yo lo único que quiero decir es que espero que este espíritu de transversalidad permanezca en nuestras neuronas y que lo tengamos en mente para poder generar nuevos proyectos. Y yo tenía alguna cosita así como más formal escrita, pero yo me la salto porque ya es tarde y quiero no abusar mucho de vuestro tiempo. Invitaros, como digo, a seguir en contacto, a continuar colaborando. Gracias por la participación de todos vosotros a estas jornadas y por mi parte, nada más. Concha. A mí me hace especial ilusión porque Rosa Bolea, la vicerrectora de Política Científica, la doctora Bolea, no podía llegar al comienzo, a la inauguración, y entonces por eso hemos cambiado el orden, porque ella sí que quería estar presente. Y decía al principio que es una persona especial como científica y también personalmente, pero luego lo abordaré. Bueno, yo la verdad es que he aprendido un montón. Pero, y lo digo en ese tono coloquial, permítanmelo, porque entre todas las propuestas que ha habido, la verdad es que el sistema porque le hacemos mucho caso al doctor Serón, aunque se haya ido y crea que no le hacemos caso nunca, sobre todo yo, bueno, pues es perfecto, pero como tiene que ser solamente una mañana para no cansar a la gente, pues no nos permite disfrutar de ciertas preguntas o debates, pero bueno, en los cafés y luego los podemos abordar sin ninguna duda. Por eso decía que he aprendido un montón y sí que a mí me hubiera gustado ahora a mencionar a todos y cada uno de los participantes. Me quedo con esa frase que ha planteado Inma al inicio y que nos
concita a todos los que estamos aquí trabajando en materia de patrimonio cultural y natural. No se puede conservar algo que no conoces. Y a partir de ahí han hablado de la difusión desde Luis Agustín hasta Paco Beltrán como un instrumento, es decir, y hablando de las nuevas tecnologías como herramientas. Yo os agradezco y mucho a todos los que habéis participado, y lo digo completamente en serio. Podían haber sido más, pero este formato nos ha exigido contenernos en la selección, tanto de los otros institutos como del nuestro propio. Ya he citado antes a Manuel Bea, pero también veo por ahí a Alberto Castán y a algunas otras gentes que podían haber intervenido, pero fuimos muy drásticos en organizar este horario. Mil gracias. Pero mi agradecimiento es también para las personas que nos han escuchado y sobre todo, y también permitidmelo, a los directores de institutos, porque todo esto tiene una gran intrahistoria y una larga intrahistoria. Alfonso, que está por ahí, como siempre, ahí, el Yuca, nuevo director y gran director. Pedro Miana, que se ha incorporado y que trabaja en materia de género, señoras y señores, es de esos matemáticos con los que se disfruta y que le concedimos un premio. Sí, sí, un Aragón investiga, nada menos. Y que lo está haciendo bien, además, también en esa materia. A Chema Fraile, ¿quieres que diga el nombre completo otra vez? Lo puedo decir, porque me lo sé. Y he dejado al final a Inma Martín por los motivos que ha aducido al principio. Y porque además me gusta que la directora haya venido y haya participado con una comunicación. También quería agradecer al director de Araiz, que veo por ahí al final, muy discretamente. Gracias, Pachi. Gracias, Javier. Por estar con nosotros y sobre todo por el apoyo y la complicidad que se mantiene. Los citaba a todos ellos porque la verdad es que en estos años nosotros somos jóvenes, ¿eh? ¿Qué queréis que os diga? Somos muy jóvenes los del instituto, no tenemos ni 5 años, pronto los cumpliremos. Qué bien, ¿no? Qué bien, ¿verdad? Ser joven en algo. Pero se ha planteado, diría yo, un gran avance. Y esto es debido a las personas que nos acompañan. Un gran avance científico considerable en esta Universidad de Zaragoza. Y yo lo plantearía desde, no solamente desde la consecución de ciertos puestos, de ciertas plazas, que son importantes, predoc y postdoc, y ciertas figuras, se ha avanzado mucho, sino también desde el apoyo y la creación desde la creación, completar ese mapa de institutos y el apoyo que luego se nos ha dado. Porque nosotros además, hablo del Instituto de Investigación en Patrimonio y Humanidades, nos sentimos plenamente científicos como los demás. Pero a algunas gentes les ha costado más considerarnos de igual manera y a cambio los vicerrectores que están aquí, por supuesto el doctor Beltrán, pero los vicerrectores que han tenido competencias en esta materia, citaba antes a Luis García Vinuesa y a nuestra, especialmente ahora, a Rosa Bolea, están convencidos de ello. Sí. Y entonces no ha habido nunca que pelearse con ellos. Es decir, ha sido una comodidad y un trato que puede parecer extraño diciéndolo yo, porque yo ya sabéis que aludo directamente a esa igualdad, pero me gusta que lo reconozcan y en casi todos los ámbitos, y me gusta que además mis compañeros directores de instituto, directores y directoras de instituto, en este caso sí que voy a utilizar el género femenino, apoyan esa investigación en igualdad de condiciones, naturalmente, de las ciencias humanas y sociales. Y la prueba más evidente es toda esta reunión. Lo que acabo de decir no es porque esté la profesora Bolea con nosotros, la doctora Bolea, porque esté la vicerrectora de Política Científica, sino porque creo... Y todos, si echamos la vista atrás, nos daremos cuenta de esos 4 años y medio en los que lleva viviendo el instituto y además con la pandemia. La verdad es que ha habido una transformación esencial. Y yo creo que ese entendimiento, que además se ha fomentado desde el propio rectorado entre los institutos, ha sido importante. Sobre todo porque nosotros, ocurre como con el patrimonio, lo que tenemos que hacer es legar
a las generaciones futuras, ese instinto de la investigación, esa tarea, esa fórmula, esa capacidad de trabajo, y facilitar a nuestros jóvenes, incluidos los investigo, el trabajo que pueden hacer en el futuro. De manera que mil gracias a los directores y directoras de instituto, a Francisco, a nuestro Araiz por esa complicidad, a nuestro director de Araiz, a Paco Serón, que se ha ido, porque si no hubiera sido por él no nos hubiéramos reunido los institutos, estoy convencida, y yo además hubiera dilatado el tiempo que nos tocaba para organizar la jornada y cosas así, que ya me lo he ido diciendo algún tiempo, porque sin vosotros hubiera sido imposible, y también sería difícil que te apeteciera tanto compartir las investigaciones con el resto de las gentes de la universidad. Sí. Y para acabar, las gracias quiero darlas también a las gentes, a las pocas gentes que somos en el instituto, en el nuestro, a nuestras investigos que están por ahí, que también tenemos, ¿verdad? Sí. a Cristina, Marco, muy embarazada, señoras y señores, que sin ella hubiera sido imposible. Pilar Borrajo, se ha ido Milena, no sé por dónde está, y a mis compañeros del Consejo de Dirección, especialmente hoy a Carmen Guerrero por acompañarnos. De manera que mil gracias y dentro de poco nos vemos, ¿no? Sí.